estamos? Buenas tardes, bienvenido. Esto es La Entrevista. Soy Rocío Aliaga y comparto con ustedes este espacio aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la noticia, para conversar la información. Y vamos a insistir, todavía le vamos a dar muchas más largas, las que hagan necesarias, al tema de los delitos de violación sexual, ¿no? Estamos finalmente visibilizando un problema tremendo. Esto no ha empezado ayer ni antes de ayer, esto lo tenemos desde siempre. Y recién estamos allí levantando la alfombra y dándonos de cara con una realidad atroz, horrible. Las cifras son de espanto y en ese sentido viene bien conversarlo, ¿no? No solo aquí a través de los medios de comunicación, sino también en casa, informando a los pequeños, hablando con nuestros hijos y desde muy chiquitos enseñándoles a que tienen que cuidar, se tiene que respetar su espacio íntimo, ¿sí? Hacerles a lo mejor un circulito adelante, hacia atrás también, y a protegernos, ¿no? Cualquier cosa que les pueda sentir allí un poco incómodos a los pequeños, que den aviso, que no se callen, ni con los extraños mucho menos, ¿no? Ni tampoco con los de casa. Conversar siempre las informaciones, y viene bien hablar también porque en este momento de conversar es que surgen las propuestas, ¿no? Una vez ya pasada la noticia, muchas veces venía otra y la tapaba y finalmente como si nunca hubiera ocurrido, pero lo seguimos conversando y esta vez con María Elena Portocarrero Zamora, decana del Colegio de Abogados. ¿Cómo está, doctora Portocarrero? Buena tarde, bienvenida y en buena hora, ¿no? Porque finalmente están facultados los colegios profesionales para dar propuestas de ley, ¿no? De momento sobre muchos problemas que hay en nuestro país. Me diera la impresión que hay mucho silencio de parte de muchos colegios profesionales, pero aquí está el Colegio de Abogados de Lima con propuestas respecto de esta alarmante cifra de los delitos por violación sexual. ¿Cómo estamos? Buena tarde. Nada, muchas gracias por la invitación. A ver. Y sí es oportuno el conversar sobre estos temas, pero como bien dices, no nace de este momento. Este es un problema álgido que lamentablemente ha ido en aumento. Las cifras de los menores violados han aumentado en estos últimos tiempos y a pesar de las medidas que se han tomado, estamos viendo de que no son suficientes. Y nosotros volvemos a trabajar el tema de la salud mental. A ver. ¿No? Es un problema. Aquella persona, analicemos un poco el perfil del violador. Porque para poder dar una solución, una propuesta, nosotros tenemos que analizar primero el origen, ¿no? La persona que ha ejecutado estos actos de violación generalmente ha tenido un despertar sexual inadecuado. Esto quiere decir que si bien no se trata, por ejemplo, en el caso de que sea un problema de alteración mental, es decir, que sea una persona con alguna dolencia grave. En algún momento ha sido víctima, es lo que me está diciendo. Exactamente. Esta persona que violenta, en algún momento ha sido víctima de un despertar sexual inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? O ha sido víctima de tocamientos indebidos, o ha visto, y esto tenemos que trabajarlo también con las imágenes que se difunden ahora con los elementos de comunicación, con el internet y demás, en donde los chicos tienen pues acceso a imágenes de contenido sexual alto, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que saber manejar esta información sexual. El despertar sexual inadecuado trae luego distorsiones sexuales. Estamos hablando de aquella persona, por ejemplo, muchas veces si nosotros analizamos el perfil del violador, porque hay un examen psicológico que es sometido, luego identificado, claro, nosotros vamos a apreciar que esta persona ha tenido un despertar sexual inadecuado. O sea víctima de violación, o sea víctima de tocamientos, o en su familia se han presentado estos hechos, de tal modo que esta persona tiene la sexualidad desviada o distorsionada. Y encuentra, en este caso de esta niña que lamentablemente nos ha dejado de Jimenita, hemos visto que en el perfil del violador pues teníamos que él sentía satisfacción con este dominio y con este poder de sometimiento a la víctima. Algo ha pasado con esta persona porque él trataba de someter a su pareja, es decir, volvemos al problema de la salud mental y este problema obedece a un despertar sexual inadecuado. Entonces, por un lado, el Colegio de Abogados propone una campaña fuerte, álgida y una alerta sobre la problemática de la salud mental en el país. Se habla mucho de ello, pero ¿qué se está haciendo al respecto? Otro tema que nosotros llamamos la atención es sobre la alerta nacional. Nosotros tenemos a nivel internacional el alerta AMBER, ¿no? Que es una alerta en la que se da el tratamiento inmediato a aquellos hechos de desaparición de personas, por ejemplo, de jóvenes que desaparecen, se da una alerta inmediata. Acá tiene que pasar
o tenía que pasar determinada cantidad de tiempo. Claro, lo que tenemos ahora es la ley Brunito, ¿no? Que así como la alerta Brunito, Amber lleva el es. nombre de un niño, ¿no? Que en algún momento, bueno, dio origen a que se generara esta norma, ¿no? Esta ley por la cual, la Brunito estoy hablando, no tienen que pasar 24 horas y sin embargo, yo no sé si, bueno, uno puede exigir lo que no conoce, ¿no? La familia de Jimenita, bueno, le dijeron en la comisaría todo, hay que esperar, esperaron desesperándose, pero esperaron al fin. Pero ¿cómo es que la policía no sabía de la ley Brunito? ¿Qué pasó allí? Aquí tenemos un problema de información, de difusión y de implementación de las normas penales o de las normas. En este caso estamos hablando no solamente de la aplicación de una acción, sino de un plan preventivo. Y aquí nosotros, lo que propone el Colegio de Abogados, el plan Brunito, por ejemplo, no considera la acción inmediata de los medios de difusión. Claro, que sí lo considera la alerta Amber. Exacto. Nosotros consideramos que es necesario. Ustedes cumplen un rol importantísimo, un rol de difusión. Entonces, en cuanto más conocimiento se les brinde a los medios de difusión, esta información va a ser más efectiva. Entonces, las casas gremiales, en este caso el Colegio de Abogados de Lima, asume un rol y dice: nosotros necesitamos que no solamente se dé con la ley Brunito este tratamiento de inmediato, no. Necesitamos también que los colectivos nacionales, que las diferentes instituciones participen. En ese sentido, los medios de comunicación cumplen un rol efectivo, que se dé prioridad. Es decir, que se ha desaparecido, que en algún momento del día o que en alguna franja se pueda establecer: esta niña desapareció hoy, es urgente, es inmediato. ¿Por qué? Esta niña, Jimena, no falleció de inmediato, estuvo horas en esa tortura. Las primeras horas son cruciales, ¿no? Esas horas son valiosas. Y ustedes tienen, pues, este desarrollo a nivel nacional. La difusión es a nivel nacional. Y la sociedad tiene que tomar parte de responsabilidad. No podemos callar, no podemos omitir, no podemos ser indiferentes. Se ha hecho una marcha. Pero yo creo que si la sociedad está tomando conciencia de que esto es terrible, entonces colaboremos con los medios de difusión, que los medios de difusión participen. Entonces, si yo de inmediato veo esta alerta, veo esta franja, digo: eso está pasando, investigo, veo, observo, doy mayor importancia a la observación en mi zona. Ustedes llegan a nivel nacional. Es desesperante, ¿no? Porque ya luego saltan los hubiera, y en ese sentido, de haberse, o si se hubiera activado la ley Brunito y de haberse tenido la alerta Amber. O la Amber o la nacional que proponíamos. O sea, esto es, llegaron los padres de Jimena a esa comisaría, inmediatamente empezó la búsqueda con la alerta Amber, se alertaba, porque esto era en el vecindario, la niña nunca salió del distrito. La niña no salió de las calles aledañas. Estaba allí, o sea, sí. Pienso, ¿no? Si se activaba la alerta Amber, que todavía no se tiene, a lo mejor se podía tener de inmediato en la siguiente hora o 2 horas a lo más. Pero no podemos esperar mucho. Las imágenes de los videos se daba pues con que era el sujeto de la bicicleta que siempre estaba por allí y no se llegaba hasta las 5 de la tarde, que es al parecer el momento en el que la niña deja de existir, ¿no? Y como les digo, no es el primer caso. Y día a día nosotros tenemos un aproximado. ¿Cuántos niños violados al día hay? Claro, sin ir muy lejos, lo que nos indignaba días antes de lo de Jimenita, esta pequeña que da luz a su hermana, la niña violentada en Puno, que finalmente da luz en Tacna, y violentada por el padre, ¿no? ¿Cómo ocurre ahí la denuncia, ¿no? Hay un agravante de conducta, pero volvemos entonces a buscar la solución. Entonces la solución no solamente basta con que la policía actúe de inmediato. Tenemos que dar esta alerta nacional con respecto a la ciudadanía, pero repito, la participación de los medios de comunicación en este caso, en estas situaciones yo creo que es fundamental, porque estamos viendo que estas criaturas que son violadas, muchas veces existe la cifra oscura en donde callan por mucho tiempo y luego resultan siendo madres de sus hermanos, o al final el violador, a fin de esconder esta conducta, acaba con la vida de su víctima. Y no solamente es el caso de menores. Antiguamente se decía: no, es una niña, hay que cuidarla más. No, aquí es una niña o un niño. Igual, ¿no? Y ahora, otro punto. Si esa niña o niño que ha sido violado o ha sido violada no es sujeto a un tratamiento adecuado, que no va a durar un día ni dos, el seguimiento de la persona que ha sido violentada, es decir, el tratamiento de la víctima, debe de ser profundo, y no solamente con la víctima, sino con la familia de la víctima, con la familia de esta. ¿Por qué? Porque estamos viendo
que si la familia de la víctima y la víctima no está bien guiada, no está bien cuidada, ¿en qué se convierte a la larga? Claro, son potenciales agresores. Son potenciales agresores, que eso es lo que hemos tenido ahora. Nosotros vemos que todas estas personas que cometen los actos de violación, en algún momento, muy probable, en el mayor número de los casos, han sido de alguna manera violentados. Ya sea con tocamientos, actos contra el pudor, no sé, violaciones del caso también, ¿no? Entonces, el Colegio de Abogados de Lima, ¿qué está proponiendo? ¿Una alerta nacional? Así es, una alerta nacional en donde participe activamente los medios de prensa, los medios de comunicación, en colaboración con la ciudadanía. Ahora, la tarea de información y de difusión también es muy importante. Es importante la prevención y tomar conciencia los padres, porque a veces nosotros confiamos mucho en terceras personas para la crianza de nuestros hijos. Claro, en esta necesidad, ¿no? Muchas veces de salir de casa, generar recursos para el bienestar de los nuestros, terminamos descuidando a los nuestros y pues que lo dejé con la vecina, con el vecino. Claro, y claro, al final... En estos casos, y otro tema que no se ha tocado mucho y sí vale la pena analizar, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tiene aquella institución que alberga a un menor, que teóricamente está de garante del menor, porque esta niña era menor, y si voy a dar un curso de capacitación, yo debo de cuidar y resguardar al menor hasta que sus padres regresen, o con una autorización determinar qué persona es la que la recoge o cuál va a ser el destino, no que esta criatura pues se vaya libremente. Sé que se han tomado las acciones, pero hay que tomar conciencia también de la responsabilidad de aquellas personas que sirven de garantes. Todos nosotros en la sociedad somos garantes sociales. ¿Qué quiere decir? Si yo veo a una persona que está expuesta en la calle, que va a cruzar, aquel ciego, aquel invidente que va a cruzar la calle, y no, yo lo veo. Es una reacción natural, ¿no? Cuando alguna vez, a todos nos ha pasado, hemos visto algún pequeño desorientado, te has perdido, o sea... Eso se llama ser garante solito. social. Ajá. Eso es ser garante social. En una sociedad todos nos apoyamos. Si nosotros vemos una persona que está expuesta, todos debemos de participar. Si nosotros sabemos que un niño está expuesto, ¿y cómo lo vamos a saber? Si no somos parte de la investigación, porque no se difunde. Entonces, si nosotros lo logramos saber mediante la participación de los medios de comunicación, como sociedad yo asumo este rol, ese rol solidario y ese rol de ayuda, porque todos nos debemos dar la mano y todos debemos ayudar a que este flagelo no continúe. Las cifras van en aumento, es alarmante. Y muchas veces, como te digo, si no es bien resuelto el problema de aquella persona violentada, potencialmente estamos creando nuevos violadores. Claro, ahora, doctora Porroco Carrero, yo sé que el tema de las sanciones no es todo el problema, ¿no? Hay que también ver el origen y ahí un poco están señalando ustedes con el cuidado de las víctimas, ¿no? No todos tienen la misma capacidad de resiliencia y en ese sentido pues hay que dar el apoyo no solo a la víctima sino también a la familia. Pero en el tema de las sanciones se está discutiendo todavía, entiendo, el tema de ampliar, ¿no? Porque había solo cadena perpetua hasta violaciones de menores de 10, me parece. Y si tenía 10 y un día, bueno, pues ya no, o sea, solo se va a 8 años, cuando ya me parece que está por demás demostrado que estas personas, estos sujetos delincuentes, van a salir a lo mismo, porque ya no hay manera de resocializarlos. Incluso las medidas que se deben de dar es detención efectiva, de inmediato, ¿no? Porque este señor creo que tenía dos investigaciones sobre la misma comisaría además. Sobre los casos, claro, entonces estamos viendo que las medidas, primero tenemos medidas preventivas, que estamos viendo que hacen falta. Luego tenemos las medidas durante el ámbito procesal, de resguardo, aun cuando pues una persona no es señalada culpable hasta que no se pruebe fehacientemente su responsabilidad ante esta situación social que vivimos nosotros, se debe de tomar una medida mucho más drástica. En ese sentido, pues, que de inmediato, aun cuando estemos en investigación, se habla mucho de la problemática carcelaria, porque es toda una cadena. Se habla mucho de la problemática carcelaria, del hacinamiento que hay en las cárceles, de que hay muchas personas que están en proceso con detención. Bueno, pero en estos casos de violación, yo creo que la medida debe ser detención inmediata y que esta persona, a medida se vaya abriendo la investigación y clarificando la fehaciencia de su conducta, en mérito a los elementos de prueba, debe de ser con una medida de detención, me parece. Y por otro lado, se cuestiona mucho la pena de muerte, ¿no? Estamos viendo si es efectivo o no, y ahí sí el Colegio de Abogados, la semana pasada nosotros
expusimos delante de los medios de prensa de que no consideramos adecuada la pena de muerte. Somos conscientes de ese sufrimiento, somos conscientes de ese afán retributivo de la víctima, en donde la víctima dice, no, yo necesito ver. Y ayer escuchaba veía en un programa que decía, no, si no quieren, ya tráigamelo, me doy mi dirección y yo lo mato, decía una persona en las calles, ¿no? Que decía, yo tomo la justicia y no puede ser. La sociedad está indignada, está dolida, está resentida, quiere una respuesta rápida, pero las personas de leyes tenemos que respirar un poquito más, entender el dolor que es real, ¿no? De aquella persona que es víctima, los familiares también, pero ver en qué momento y en qué sentido esta respuesta va a lograr luego que esto cambie, va a lograr luego que se reduzcan las cifras. Entonces, está visto que la medida o la pena de muerte, pues lejos de aminorar, no va a causar esta respuesta que la sociedad espera. Se entiende el dolor. Y claro. Se entiende, pero se debe de buscar una medida a la margen, ¿no? De que estaríamos vulnerando y estaríamos desacatando pues los convenios de los que somos parte nosotros a nivel internacional. Esta respuesta lamentablemente no va a resolver. Lo que se va a hacer es simplemente buscar, o se va a buscar la forma de que esta persona, si tiene un problema de salud mental, el problema de salud mental no se va a curar sabiendo que esta persona va a ser expuesta a la pena de muerte. Lo que va a hacer esta persona es va a tener más cuidado, simplemente va a ser más agudo, o hay dos casos de violación en donde la víctima sale y es recuperada por sus familiares, simplemente la va a matar, para que no haya ningún elemento extra que lo pueda vincular. No sé si me dejo entender. Entonces, entonces lo que vamos a hacer es buscar que este agresor tenga nuevas técnicas a fin de que su conducta quede impune. Porque si tiene un problema de salud mental, claro, este no se va a resolver con la pena de muerte. Por eso es que partimos de la salud mental a nivel nacional. ¿Por qué? Tú comentabas y decías, se está levantando el tapete. Ok, claro. Debajo del tapete tienes violación, tienes feminicidio, tienes violencia familiar, tienes sicariato. Claro, vamos a las causas, ¿no? Tienes todos los indicadores de violencia que van en aumento en la sociedad. Lo que están indicando, pero en todo caso, me queda claro la postura que tienen respecto de la pena de muerte, pero sobre la ampliación de la cadena perpetua. Sí, lo hemos derivado el estudio a las comisiones que tenemos en el Colegio de Abogados, ¿no? Y consideramos que viendo la forma, viendo la edad y las condiciones que se dan para el hecho, sí consideraríamos la cadena perpetua, si la consideraríamos. Bueno, y a ver si se eliminan, ¿no?, los beneficios que algunos les dieron a los violadores también. Muchísimas gracias, doctora María Elena Portocarrero Zamora, decana del Colegio de Abogados, por haber conversado con nosotros esta tarde aquí en la entrevista. Nos vamos con eso a la pausa. Regresamos con más en minutitos.